Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, seas tú quien ministre por medio de tu bendito Espíritu, tu bendito Ruach HaKodesh, y no sea el hombre. Toda Gabá, muchas gracias Yahshua, nuestro Mashiach. Omen, Beomen. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que pueden consultar. Hay videos, repito, audios, apuntes, libros en varios idiomas. Y todo el material es gratuito, lo pueden bajar, copiar y regalar. De hecho, yo no monetizo los videos de YouTube, es decir, para que ustedes se sientan en confianza, decir, bueno, vamos a compartir este video. No es para que yo haga negocio. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 67. Salmo 67, este salmo habla del reino milenial. Y entonces es algo de lo que yo voy a tratar hoy en recta final 21, más todo lo que está sucediendo en el mundo. Vamos a tratar de abarcar lo más que podamos en el estudio de la bendita Biblia, de la bendita Torah. El Salmo 67 habla de que Yahshua viene entonces a la tierra, reina 1000 años. Por favor, todos tengan el Salmo 67 y lo vamos a leer a una sola voz. Amén. Elohim tenga compasión de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te exalten los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te exalten, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te exalten los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te exalten. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. Bendíganos Elohim y témalo todos los términos de la tierra. Aleluya. De hecho, este bello Salmo 67, ya lo expliqué, tiene la bendición arónica, la bendición de número 6, verso 22 en adelante. Y este Salmo precioso, 67, está explicado bien en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Ahí van a ver con puntos y comas qué significa el Salmo 67. Lo pueden revisar después de esta administración. Voy a mostrarles algo muy interesante. Vamos a empezar el estudio del día de hoy viendo lo que era el Mishkan. El Mishkan, mal traducido como tabernáculo. Entonces vamos a ir viendo aquí varias imágenes que yo voy a ir mostrando. Perfecto. Aquí tenemos, miren, voy a mostrar aquí el altar de los holocaustos, donde se quemaban los animalitos. ¿Sí? Luego hacia arriba, aquí encontramos el lavacro, el mar de bronce. Y es que fue hecho con bronce, para que se lavaran las manos los Kohanim, ¿de acuerdo? Mal traducido como sacerdotes, y pudieran ministrar. Ahora, la palabra del Eterno, los sacrificios y demás. Entonces, a ver, en esta parte que están ustedes viendo ahora mismo, cuando la persona quería hacer arrepentimiento, entonces llegaba y ofrecía, según sus posibilidades, desde palomas o un cordero, o inclusive hasta un toro. Eso ya está explicado en las ofrendas. Y luego encontramos aquí el lavabo o lavacro, o bien el mar de bronce, repito, donde se lavaban las manos. Estas dos partes del Mishkan estaban afuera, es decir, estaban en el atrio, en el patio, no estaban adentro. Lo que estaba ya adentro estaba en medio el altar del incensario, o sea, el incienso. Al lado izquierdo la menorá siempre de 7 brazos, lo demás es invento de hombres, debe ser de 7 porque 7 es el número de la perfección. Y aquí está la mesa de los panes de la proposición. Ahora ustedes dirán, Roe, ¿todo esto qué tiene que ver con recta final 21? Es que todas estas rectas finales de las cuales he estado hablando, pues estamos hablando, valga la redundancia, de los últimos tiempos. Y nadie puede entrar al cielo, por así decirlo, solamente a través de los méritos de Yahshua HaMashiach, pero Él quiere que estemos a la altura del varón perfecto. Eso dice Rav Shaul, Pablo, inspirado por el Ruach HaKodesh. Entonces, a ver, explico. Cuando una persona se arrepentía, tenía que ofrecer algo. Bueno, en este caso nosotros creímos en Yahshua HaMashiach y quemamos nuestra vida anterior, por así decirlo. Los discos de música mundana, alguien más quemó sus revistas o sus películas de pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quemar, holocausto, quiere decir todo quemado, todo quemado.
Luego nos lavamos las manos con agua. El agua significa la Torah, la palabra del Todopoderoso. Recuerden que Yahshua HaMashiach dice, correrán ríos de agua viva. Eso está en Juan 7:37-38. Ahora, para entrar al lugar Kadosh había un velo. O sea, tú estás viendo ahí el lavabo, el mar de bronce, había un velo, ¿de acuerdo? Y entonces entraba al área siguiente, que era el lugar el lugar santo. El incensario representa nuestras oraciones. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, y además en los Salmos dice que nuestras oraciones suban como grato aroma. Como grato aroma, igual que el incienso. Como el que hace 2 horas yo prendí aquí, en favor de toda la amada Keilah local y mundial de gozo y paz. Y de todos aquellos que se van agregando al rebaño, creyentes en Yahshua HaMashiach. Entonces el incienso huele rico, así debe oler nuestra vida, no solamente nuestras oraciones porque reflejan nuestra vida. La menorá representa la luz de Yahshua. Entonces tenemos que ser alimentados siempre, o iluminados más bien, por Yahshua HaMashiach. Y los panes de la proposición, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Elohim, de Yahweh. Entonces, este lugar ya era el lugar Kadosh, es también el Bet Hamikdash, también en el templo, ya construido el templo. Estoy presentando solamente cómo estaba la representación en Mishkan. Ahora, había un velo y entonces ya se entraba al lugar Kadosh, Kadoshim, el lugar santo de los santos, por así decirlo, donde se encontraba el arca de la alianza con los querubín, no querubines, sino querubín es lo correcto. Querub es en singular, querubín ya es en plural en hebreo. Entonces en español no es correcto pronunciar querubines. Antes lo hacíamos, ahora ya no, vamos aprendiendo más. Bueno, entonces en el arca de la alianza estaba la vara de Aarón que reverdeció las 2 tablas de la Torah, Shtam Brujot, que se dice en hebreo, los 10 mandamientos, y estaba el maná, ¿recuerdan? Pero había un velo, nadie podía pasar más allá más que el sumo Cohen, y una sola vez al año en el día de Yom Kippur. Eso ya está explicado en Yom Kippur. Y ahí rociaba la sangre del macho cabrío en el propiciatorio, ¿de acuerdo? Lo que es la tapa, digamos, la tapa. Ahora, voy a hacer un repaso con ustedes. Entonces tenemos aquí quemar todo, quemar absolutamente todo. Quemar todo. Nuestra vida pasada quedó ya, eso, en el pasado, quemada. Nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron. Nos lavamos todos los días con el agua de la Torah, por eso leemos la Torah todos los días, los salmos, etcétera, etcétera, sobre todo el Brit Hadashah, el nuevo pacto, las palabras de Yahshua HaMashiach. Entramos entonces por medio de ese velo a el incensario, tenemos acceso, eso es en lo espiritual y eso es real, eso está en la Biblia, lo que estoy explicando. Y entonces nuestras oraciones y nuestra vida totalmente suben como grato aroma, de hecho deben de subir como grato aroma. Nos ilumina Yahshua HaMashiach con su bendita luz, eso significa la menorá. Comemos del pan de la palabra del Eterno todos los días, no un día sí o un día no, todos los días. Y después tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim por los méritos de Yahshua HaMashiach. Eso lo dice Rav Shaul Pablo. Entonces pasamos el Parojet. Recuerden que el velo, una vez que Yahshua HaMashiach muere, entrega su vida, su sangre por nosotros, se rasga el velo del templo, en aquel tiempo ya el Bet Hamikdash del templo, y se rasgó de arriba a abajo, cosa que no podía hacer un humano, sino fue el poder divino, la mano poderosa del Todopoderoso. Vamos a hacer otro repaso. Muchas personas dijeron que se arrepintieron y aparentemente quemaban las cosas y aparentemente se lavaban las manos, pero no entraron, hermanos, más allá, no entraron al lugar Kadosh, porque el lugar Kadosh eso significa apartado. Y a este lugar solamente tiene acceso los Kadoshim, los apartados, las Kedoshot, las apartadas. Porque si una persona quema sus cosas, sus libros viejos, sus revistas de pornografía, etcétera, etcétera, y se lava las manos, pero es un hipócrita, no
pasa más allá de este lugar. O sea, no puede entrar al lugar Kadosh, al lugar santo. Eso significa lugar apartado. Y entonces sus oraciones van a ser hipócritas. Las oraciones no van a subir al cielo, se van a quedar en el techo de su casa o anteriormente en el techo de la Keilah. No es iluminado por Yahshua HaMashiach, sino es ministrado por el mismo Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. No come del pan de la palabra, o sea, de la Torah, y entonces no está alimentado porque realmente no es Kadosh, no se ha apartado. Y menos va a tener acceso al lugar Kadosh Kadoshim. Tenemos acceso, repito, acceso al lugar Kadosh Kadoshim por los méritos de Yahshua HaMashiach. Ahora, repasemos. Tú debes de quemar todo lo malo, toda tu vida pasada. Arregla toda tu vida, sobre todo para los nuevecitos. Lava tus manos con el agua de la Torah todos los días. ¿De acuerdo? Y entonces ya tienes derecho a entrar por los méritos de Yahshua, al lugar del incensario, al lugar Kadosh, porque ya te decidiste apartar de este mundo perdido y pecador. Y entonces tus oraciones se subirán como grato aroma hasta el tercer cielo. Serás iluminado todo el tiempo, y es ahí cuando vienen los dones del Ruach HaKodesh, no los talentos de lo que yo ya hablé ayer, sino ya los dones del Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Ruach HaKodesh. Y comemos del pan de la palabra todos los días. Y por los méritos de Yahshua HaMashiach, entramos al lugar Kadosh Kadoshim, y es entonces cuando empiezan los regalos, las revelaciones, los dones en potencia, el poder hablar y que las almas se arrepientan, el imponer las manos y que el Eterno por su inmensa compasión sane a los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces recuerden, esto es lo que se representaba en el Mishkan, mal traducido como tabernáculo, Mishkan, de Moisés, de Moshe. Así no estaba el templo. Después vamos a ver eso en otra administración, cómo ya estaba el templo, pero esta es la base de lo que el Eterno le dio a Moshe para que se hiciera. Una vez explicado esto, entonces voy a pasar a la explicación de recta final 21 y van a ver qué bonito, se van a gozar, hermanos. Entonces, quema todo lo malo, ya no hagas cosas malas, no peques, nos apartemos. En Marcos 1:15 dice Yahshua: arrepentíos y creer en el Evangelio, o sea, la Besorá, las buenas nuevas de salvación. En Proverbios 28:13 dice: el que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanza misericordia. Entonces se quema todo, se lava uno con la Torah, y ya todo lo expliqué anteriormente. Bueno, ahora mucha atención, porque vamos a ir al libro de Apocalipsis. Ahora vamos a estudiar mucha escatología y vamos a ver realmente en qué tiempo estamos. Para eso te suplico, bueno, te recomiendo más bien revisar la semana 70 de Daniel. ¿Cómo se hace el conteo de la semana 70? Hay un video que di aproximadamente hace 1 año y medio, más o menos, sí, yo creo que como 1 año. Cómo se hace el conteo de la semana 70 y todas las rectas finales para que tú puedas estar bien al tanto de todo. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis, por favor. Vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 4 y vamos a ver aquí en el verso 1, Por favor, mucha atención todos, amados hermanas, en Yahshua HaMashiach. Vamos a poner mucha atención. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, se abre una puerta en el cielo y entonces puede tener acceso Yohanan, Juan, porque Yahshua así lo decide. Y la primera voz que oí, como de trompeta, o sea, de shofar, hablando conmigo, dijo: sube acá. O sea, fue llevado en el espíritu Yohanan, y yo te mostraré. Les pido que pongan mucha atención, amados hermanos, a lo que dice siguiente: las cosas que sucederán después de estas. Subrayen eso, yo lo tengo subrayado con amarillo y abajo le puse rojo para que yo lo pudiera ver mejor. Entonces, a ver, vamos a entender qué es lo que está diciendo aquí el Ruach HaKodesh de Yahshua, más bien Yahshua HaMashiach. Yo te mostraré las cosas que serán después de estas.
Eso es igual a futuro. Futuro. Anótenlo por favor en sus apuntes o ahí mismo en tu Biblia, porque dice, te voy a mostrar las cosas que sucederán después de estas. Entonces está hablando a futuro. Es una visión que recibió Johanán a futuro, para futuro. Entonces es arrebatado, por así decirlo, en el Espíritu, llevado en el Espíritu Johanán, y el eterno Yahshua personalmente le muestra cosas a futuro. Ahora, en toda la Biblia encontramos que Elohim Yahweh, el Todopoderoso, descubre su estatura en forma de cruz, ¿por qué no decirlo? En forma de madero. A ver, no sé si se puede volver a ver la tablet, si es posible, desde luego, si no, aleluya. Miren, a ver, por favor pongan atención porque así estaban las cosas dispuestas en el Mishkan. Miren, si tú ves aquí, es una cruz, es un madero. Recuerden que a Yahshua no lo colgaron nuestros hermanos Yudim, o sea, los judíos, no, sino los romanos. Y los romanos copiaron el castigo ese, que bueno, no se merecía el castigo Yahshua, pero me refiero, el castigo de cruz, lo copiaron de los fenicios y de los cartagineses. Ellos así hacían así las ejecuciones, o sea, así eran las ejecuciones. Entonces, si tú ves, ahí tienes una cruz, un madero. O sea, cuando se dice que Yahshua fue colgado del madero, es porque él llevó el madero transversal. ¿Se acuerdan? Que eso ya lo expliqué en el tema de Pesaj. Pero tú lo ves y ahí tienes una cruz. Ahora, por favor, mucha atención para que podamos entender. Entonces, a ver, en toda la Biblia, quiero que siga la diapositiva ahorita ahí, el Eterno quiere que estemos a la altura del varón perfecto. Es decir, la letra Tav, que es, o sea, la primera letra del alefato es Aleph, y la letra Tav es una cruz. Tiene forma de cruz, eso ya lo ministré. La letra Tav es en el paleohebreo. A ver, ahora vamos a dejar entonces, a ver, aquí vemos la cruz, ¿ya lo vieron? Sí. Entonces tenemos que estar a la altura, no debemos de quedarnos en los pies, porque en los pies estaríamos todavía en el holocausto, o sea, en las cosas quemadas, en el lavabo. Y entonces si tú ves, esto lo voy a presentar después, aquí es como si estuvieran los brazos extendidos entre la menorá, el incensario y los panes de la proposición. Y ya la cabeza sería el lugar Kadosh Kadoshim, es decir, el arca de la alianza. Quiere decir que el Eterno, ya podemos entonces dejar la tablet, quiere decir que el Eterno quiere que estemos a la altura de Él. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Rav Shaul, inspirado por el Espíritu, el Ruach HaKodesh dice, estén a la altura del varón perfecto. Ahora, ya expliqué, aquí voy a tomar un pequeño pizarrón que tengo, ya expliqué, amados, que la letra Tav, bueno, pero me estoy refiriendo al paleohebreo, o sea, no, es prácticamente dos palos cruzados, como si fuera una X, no sé si me doy a entender. Sí, como si fuera una X, pero así un poquito como inclinada, y esa es la letra Tav. Cuando Yahshua hizo todo por nosotros, bendito es su nombre por siempre, dijo consumado es. Y consumado es decir, que es el final, pero el inicio de la redención del hombre. Es como cuando hay un contrato, digamos hay un contrato y están las cláusulas acá y tú firmas acá al final, ¿no? Pones tu firma. Esta es la firma de Yahshua. Bendito es su nombre. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo sé que hay muchos nuevecitos, muchos hermanos nuevecitos y vamos a ir utilizando estas gráficas con tal de ser lo más didáctico posible, amados Sahim, lo más didáctico posible. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Eterno? A ver, vemos toda la Biblia y entonces el Eterno descubre su estatura en forma de cruz. La letra Tav en el paleohebreo, ténganla muy presente. Ahora, en el caso del cielo, vamos a ver aquí que los travesaños
o sea, que los travesaños, digamos, el madero así y el madero así son los seres vivientes. A ver, voy a volver a utilizar entonces el pizarrón. Vamos a utilizar el pizarrón para que pueda ser visible bien. Y entonces, a ver, encontramos aquí dos palos. Lo voy a poner así mejor para que se vea bien. Y encontramos así. Y aquí 1, 2, 3, 4, los seres vivientes. Los seres vivientes. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 24 ancianos. Esto ya lo expliqué en profundidades del reino de los cielos, pero van a ver qué bonito es estudiar la Biblia hebreamente, o sea, desde el punto de vista hebreo. Ahora, ¿cómo hace la obra el Eterno? Aquí voy a cambiar de plumón. ¿Cómo hace su obra el Eterno? Bueno, la obra el Eterno la hace en esta forma. Cuando tú haces alguna cosa, tú tienes que cerrar el círculo. Es decir, tienes que empezar, inclusive en la vida, por ejemplo, un bebé no se puede valer por sí mismo, y después cuando se llega anciano, también ya no se puede valer por sí mismo. Se cierra el círculo, se cierra la vida. Entonces el Eterno refleja su obra en forma de círculo. Ahorita vamos a ver profundidades, no importa que yo me lleve 2 o 3, 4, 5 rectas finales, pero es que esto es muy importante porque el tiempo ya es muy corto. Entonces el Eterno siempre hace esto. ¿Y dónde está eso, Roé? En la Biblia, porque no creo haberlo leído. Vamos a ver que todo está en la Biblia. Ahora, ¿tú quieres aprender más de los seres vivientes, de los 24 ancianos? Busca los temas profundidades del reino de los cielos. Bueno, voy a dejar otra vez el pizarrón acá y a medida que yo vaya avanzando, voy a seguir ministrando con el pizarrón. Ahora, entonces los travesaños son los seres vivientes. 1, 2, 3, 4. Sí, por así decirlo. Nosotros aquí somos mesiánicos. Creemos en Yahshua, es el Mashiach, y guardamos la bendita Torah. No tiene nada que ver con ninguna religión pagana. Bueno, sino hebreamente. Ahora, lo que es el borde, digamos, está formado por los 24 ancianos, como ya lo dibujé. Y es que en la rueda, en el círculo, revela Yahweh su obra. Sus obras siempre son en círculo. Ahorita lo vamos a ver el porqué. Ahora, vamos a ver entonces Apocalipsis 4:4. Ahí, Apocalipsis 4:4. Dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro. Subrayen eso, es muy importante, en sus cabezas. Entonces encontramos que aquí tienen ellos ropas blancas, no solamente son túnicas, sino son ropas. Eso ya lo expliqué también en profundidades del reino de los cielos. Ahora, veamos entonces que el Eterno hace su obra en forma de círculo. O sea, Él revela su naturaleza divina con el oro, pero su obra la hace en forma de círculo. Entonces, se tiene que completar el ciclo, por así decirlo, el yom en hebreo. Yom se ha traducido como día, pero día inclusive viene de Zeus, ¿no? Reprendemos eso en el nombre de Yeshua Mashiach. Pero yom quiere decir ciclo, así como el mes, o pues tengo que utilizar la palabra día para que se entienda, o un año, etc. Entonces quiero llevarlos por favor a Levítico. Vamos a la Torah. Es que el que no estudia Torah no entiende toda la obra redentora de Yahshua. Levítico 4, por favor, vamos para allá en Levítico 4 y vamos a ver el verso 5 y el 6. Levítico 4, versos 5 y 6. Van a ver que se van a gozar. Ya te estás gozando, ¿verdad? Aleluya. Miren qué hermoso es Yahshua. Él firmó, consumado es. No hay nada más que hacer. Él lo hizo todo, pero Él quiere que seamos santos.
que estemos a la altura del varón perfecto. Él quiere que guardemos su Torah, sus mandamientos, no mandamientos de hombres. El Levítico 4, en el verso 5 dice: y el Cohen, mal traducido como sacerdote, ungido, tomará de la sangre del becerro y la traerá al Mishkan de reunión. 6. Y mojará el Cohen su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Yahweh hacia el velo del Mishkan. Luego dice el verso 7, y vamos a ver dónde está la explicación de que sea un círculo. Y el Cohen pondrá de esta sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. ¿Se acuerdan del incienso? Eso. Que está en el Mishkan de reunión delante de Yahweh. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está en la puerta del Mishkan de reunión. Entonces, a ver, voy a volver a tomar otra vez el pizarrón y entonces vamos a entender más cosas todavía. Voy a borrar esto, bendito es el abacados, este dibujo, y voy a dibujar entonces aquí. Recuerden que aquí estaba el altar del holocausto, ¿sí? El holocausto. Después el mar de bronce, un velo, el lugar Kadosh, lo voy a poner aquí Kadosh, el lugar Kadosh, aquí el altar del incienso con 4 cuernos, ¿sí? La menorá de oro, yo soy muy mal dibujando, no soy dibujante para empezar, y la mesa de los panes de la proposición, el velo que se llama parojet y el arca de la alianza. Entonces, a ver, para que se pudiera hacer bien la obra, como dijo el Eterno en Levítico, en Vayikra, el Cohen tenía que, ahí no tenía que ser el sumo Cohen, sino el Cohen, alguno de los Kohanim en turno, tenía que ir rociando la sangre así, y entonces se completa el círculo. Es como lo que expliqué del arco iris en profundidades del reino de los cielos. En el cielo se ve completo el arco iris, aquí solamente en la tierra se ve la mitad. ¿De acuerdo? Es que en el cielo se consuma todo. Bendito es el abacados. Entonces, el resto de la sangre ya la vertía acá, el Cohen. ¿Sí? Entonces, a ver, esto tiene forma de hombre, por así decirlo. Eso lo vamos a ver en el Bet Hamikdash, en el templo. Pero aquí están los travesaños, ¿de acuerdo? Los seres vivientes, los 24 ancianos. No sé si me doy a entender. La luz de Yahshua, los panes de la proposición, el arca de la alianza. Ahora, cuando quiere el Eterno que estemos a la altura del varón perfecto, quien es Él, Yahshua, es que nosotros no nada más nos quedemos aquí quemando las cosas y lavarnos las manos, pero ser hipócritas, no ser santos. Tenemos que pasar este velo y ya estar en el lugar Kadosh. Ese lugar es apartado. O sea, la palabra Kadosh quiere decir apartado, no es tanto santo, sino apartado. Apartado del mundo. Nos ilumina, perdón que sea repetitivo, nos ilumina Yahshua, comemos el pan de la palabra y nuestra vida, nuestras oraciones y todo sube como grato aroma. Y nuestra vida tiene que estar, voy a hacer un círculo acá, íntegra. No debe faltar ni un pedacito. Tenemos que ser íntegros, no tenemos que tener corazón dividido. Eso es lo que quiere Yahshua. Y desde luego ya estar a la altura del varón perfecto, solamente tenemos acceso, gracias a Yahshua Mashiach, al lugar Kadosh Kadoshim, nuestra mente. Con lo más alto que tiene el hombre, que es la mente, es con lo que peca. Es increíble. Entonces grábense bien esto, amados hermanos, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan entender entonces la obra redentora de Yahshua. Porque si no, no se entiende nada. Vamos a suponer que una persona no sabe leer, no sabe escribir y cree en Yahshua. Y sí, cree en Yahshua, que de su sacrificio hizo todo. Y guarda la Torah porque ama al Eterno. Claro que se salva, aunque no sepa todos estos misterios. Pero el Eterno te escogió a ti, ahora mismo, para que tú sepas todos estos misterios. ¿Cómo ves? Es un regalo, ¿no? Aleluya. Bueno, entonces, a ver,
Nos encontramos aquí en Levítico 4, en el verso 6, que en el altar del incienso aromático, ya lo expliqué, iba haciendo el círculo. Esa es la obra completa que hizo Yahshua, y Él quiere que seamos iguales. Sed santo como yo soy santo, dice el Eterno. Ser Kadosh como yo soy Kadosh. Pero Él es 3 veces santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Sí, dicen los Malachim. Ahora, así entonces como entraban los Kohanim y rociaban la sangre, iban poniendo la sangre en los 4 cuernos del altar, que esa es la circunferencia, la obra del Eterno, por la sangre bendita de Yahshua, que no faltó nada, Él es el Mashiach, por eso la obra es completa. Él cumplió todas las profecías, hasta las mínimas. Hay un estudio que di hace mucho tiempo, no quedó grabado, pero Él, vamos, es que es algo increíble si nos ponemos a estudiar todo eso. O sea, si es creíble para nosotros, pues cumplió más de 1800 profecías en exactitud. Nadie podía hacer eso, solamente el Eterno, solamente Él. Estar en el lugar preciso, hacer las cosas que hizo, solamente Él. Nadie podía, o sea, por más que alguien dijera, bueno, yo quiero simular ser el Mesías, y voy a estar aquí en este lugar, y después en Nazaret, y después en Galilea, y después voy a decir esto, y después nadie, solamente Yahshua. Él es el único. Y viene un impostor, por eso estoy dando este tema. Viene un impostor, que es el antimashiach, tú lo conociste como anticristo. Ahora, pongan mucha atención, y entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que saber discernir, porque hasta los escogidos van a ser engañados. Pero ¿saben por qué los escogidos van a ser engañados? Ya lo expliqué. O sea, alguien es llamado, escogido, pero después se aparta. Ese es el que va a ser engañado. Ahora, los 24 ancianos, de lo que ya leímos en Apocalipsis, los 24 ancianos están sentados en tronos individuales, no están sentados en una banca todos juntos, están sentados en tronos individuales, alrededor o en forma de círculo alrededor del trono de Elohim en el cielo. Entonces está el trono de Elohim, los seres vivientes y los 24 ancianos. Ya expliqué en profundidades del reino de los cielos que tanto los 24 ancianos como los seres vivientes representan almas redimidas. Almas redimidas. Para esto sería bueno que vieran esos videos de profundidades del reino de los cielos. Ahora, los asientos que tienen los 24 ancianos en los Shammai, en los cielos, implican poder gobernante. Es decir, alguien se sienta a un trono para gobernar, no se sienta a un trono para descansar. Entonces vamos a volver a leer Apocalipsis, ¿de acuerdo? En Apocalipsis 4, y vamos a ver qué interesante es esto, hermanos. Yo, no sé si tú estás emocionado, pero yo estoy que quiero brincar. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y alrededor del trono, o sea, el trono de Elohim, había 24 tronos. No dice sillas, no dice bancas, dice tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro, ahorita voy a explicar eso, en sus cabezas. Entonces el asiento es un trono. Y nadie se sienta en un trono para descansar, sino para gobernar. Y ahí puedes estar tú, según la voluntad del Abacados. Ahorita lo voy a explicar. No estoy diciendo disparates, no. Ahora, por las vestiduras de ropa blanca que tienen, o sea, el ropaje blanco que tienen, sabemos que ellos no poseen la completa autoridad. La completa autoridad solamente es el Eterno, Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Porque la palabra se hizo carne. Ahora, pasamos a lo de oro. Dice aquí en el Apocalipsis 4:4, y con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, coronas de oro significa altura espiritual alta.
Es altura espiritual alta. Recuerden, en el Mishkan, el altar del incienso era de oro. La menorá, de oro. La mesa de los panes de la proposición, de oro. Entonces vamos a empezar por esto. No importa que después siga yo dando varios temas, pero la cosa es que irnos despacito para que todos entendamos muy bien. Ahora vamos entonces a empezar por, vamos otra vez a la Torah. Éxodo 30, vamos para allá, en Éxodo 30, y vamos a ver del verso 1 al 10. Podemos leer aquí, por ejemplo, en Éxodo 30, si lo tienen, aleluya, verso 1. Dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. ¿Se acuerdan donde ponía la sangre? Ahí es del becerro. ¿De acuerdo? En el arca era el otro animalito. Entonces sus cuernos eran parte del mismo. Y luego el verso 3. Pongan atención, amados hermanos, hermanas. Y lo cubrirás de oro puro. Ahí dices. Su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos. Y le harás alrededor una cornisa de oro. Verso 4. Le harás también los anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Ahí tienes entonces lo que yo explicaba con la diapositiva, lo de en medio, el incienso. Ahora, aquí en la congregación no es el Mishkan en cuanto que sea el templo en Jerusalén o el Bet Hamikdash, pero date cuenta que aquí, por ejemplo, tenemos la Aron HaKodesh, que es la caja santa. Dentro está el Sefer Torah, el libro de la Torah. Aquí yo quemo el incienso, muchas veces lo quemo en medio. Y ahí tenemos la menorá ahorita prendida porque estamos en la gran fiesta de Sukkot. Es increíble lo que hace el Eterno. Es hermoso lo que hace el Eterno. Ahora, vamos a ver en Éxodo 37, por favor. Vamos para Éxodo 37. Y vamos a ver el verso 25, sigue hablando del altar del incienso. Entonces, Éxodo 37, verso 25 al 28. Y aquí está lo que acabamos de leer en Éxodo 30, pero vamos a leerlo con mucho gozo. Éxodo 37, verso 25. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo de su longitud, de otro codo su anchura, era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza, y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa en las 2 esquinas de los lados para meterlas por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de esto, oro. Hizo asimismo el aceite santo, bueno, aquí está hablando K2, el Shemen Zait, de la unción, y el incienso puro aromático del besamín, según el arte del perfumador. Bueno, pero yo quería enseñarle lo del incienso. Ahora, recordemos que estaba la menorá y también de oro. Ahora vamos a Éxodo 25, por favor, vamos atrásito en Éxodo 25, y vean qué hermoso es estudiar la Torah. Es que la Torah viviente es Yahshua, y Él quiere que sepamos estas cosas. Éxodo 25 en el verso 31. En las Biblias dice candelero, pero se refiere a la menorá, la de 7 brazos. Entonces en Éxodo 25, en el verso 31, vean ustedes qué bonito dice: harás también la menorá de oro puro. Tremendo, qué hermoso. Labrado con martillo se hará la menorá. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Bendito es el abacado. Y sigue ministrando todo sobre la menorá. Entonces la menorá también de oro. Ahora, la mesa que vimos en la diapositiva de los panes de la proposición, de oro también. Vamos a Éxodo 25, en el verso 23, hacia atrásito. Dice así, Éxodo 25, verso 23, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio.
Y vean ustedes cómo dice el 24, y la cubrirás de, exacto, oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Bendito es el abacados. Y después sigue aquí en el 26, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. En el 28 dice, harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Increíble. Verso 29, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará de oro fino lo harás. Ahora, la pregunta es, ¿por qué todo de oro? De oro, de oro. Tiene un sentido. Miren, para empezar, vamos a ver. Los 24 ancianos, que ya dije que son almas redimidas, ahorita vamos a profundizar sobre ello, tienen coronas ¿de qué? Exacto, de oro. Ahora, significa que estas almas llevaron, en la vida terrenal, cuando estuvieron aquí en la tierra, esos ancianos lograron una vida consagrada a Yahweh, a Yahshua, consagrada. Eso es realmente la gazdik, en hebreo, separarse del mundo, de todo lo mundano, de todo lo que es el pecado, guardar realmente la Torah con celo, hermanos, hermanas. Por eso dice ahí que los ancianos tenían sus coronas de oro y estaban sentados en sillas, no, en una banca, no, en tronos. ¿Para qué? Para gobernar. Pero no son la autoridad total. La autoridad total es nuestro Elohim Yahweh Sebaot. Recuerden lo que ministramos, porque lo leímos tú y yo en Apocalipsis 4:1. Las cosas que sucederán después de estas. ¿Cómo es eso? El Eterno lo llevó al cielo y le dio una visión futura a Juan, a Yohanan. Y esa visión se está acercando. Es para estos tiempos. Es para estos tiempos, hermanos. Ahora, permítame ir con un poquito. Recordamos inclusive, si gustan, vamos a ver ahí en Éxodo 28. En el verso 28, 36, por así decirlo, la diadema que tenía que llevar el sumo Cohen, en este caso Aarón, tenía que ser de oro y tenía que decir Kedushá Yahweh, o sea, santidad a Yahweh. Es Éxodo 28, verso 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Yahweh. Kedushá quiere decir santidad a Yahweh. De oro. Aquí dice de oro fino, precioso. Ahora, vamos a estudiar tantito en Primera de Crónicas. Vamos a Primera de Crónicas, por favor. En el capítulo, nada más quiero que lo vean y lo subrayen. No vamos a leer muchas cosas porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí les quiero dar la idea en general y va a quedar claro. En Primera de Crónicas, capítulo 24, vamos para allá. Del verso 1, los espero, Primera de Crónicas 24, del verso 1 hacia el verso 19, están las órdenes, las suertes, por así decirlo, de los 24, Juanín, de los 24 ancianos, de los 24 sacerdotes, para que se entienda. Eso es Primera de Crónicas 24, pueden ponerle ahí los 24, o sea, divididos, eso ya está explicado. Entonces, en varios videos, en las parashot sobre todo, es del verso 1 al verso 19. Ahí encuentras todas los 24, digamos, sacerdotes, Kohanim, que se iban rolando, pues, para el servicio en el Mishkan, en el templo, inclusive, en el Mishkan, en el templo. Bueno, ahora, en Primera de Crónicas 25, en el verso 6 al verso 8 están, digamos, más especificadas las suertes y a quién le tocaban esas suertes. O sea, era una bendición que le tocara. Cohen, te tocó prender el incienso en el templo. Yo creo que brincaban de gozo. O sea, no es como cuando estuvo abierta la congregación que los ministerios funcionaban y a veces no funcionaban, que gracias al Eterno la mayoría funcionó.
pero no era que llegaran tarde y con flojera y a ver si llego y pretextos por cualquier cosa, no. Sino que aquí los Kohanim estaban listos. Te tocó prender el incienso. ¿A quién le tocó eso? Al papá de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué ministraban los 24 ancianos? Miren, ministraban exaltación. ¡Qué privilegio! Ministraban adoración aquí en la tierra, igual en los cielos. Y ya está llegando. Es que yo me estremezco por explicarles todo esto. Vamos a Lucas 1, en el Evangelio, para que se entienda, por amor a los nuevecitos, el Brit Hadashah, el nuevo pacto. En Lucas 1, verso 8, Zacarías, el papá de Johanán. Entonces en Lucas 1, en el verso 8 y 9 dice: aconteció que ejerciendo, vamos a leerlo así, Zacarías, la Keuná, o sea, el sacerdocio delante de Elohim, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio de la Keuná, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el Mishkan, en el templo del Señor, del Adón. Le tocó. Y ya sabemos toda la historia, ¿verdad? Eso ya está explicado en el Evangelio de Lucas, para que se entienda, lo digo así, del Brit Hadashah, en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Entonces, él era parte de estos Kohanim, porque Johanán venía de parte de Cohen. De hecho, el sumo Cohen que le tocaba hacer en ese tiempo era él, a Juan, a Johanán. Pero él se separó antes, se fue con los esenios también, eso lo vamos a platicar en otra ocasión, porque ya no soportaba más el pecado de Jerusalén. Ahora, vamos a ir a la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 y en el verso 19. Hebreos 10, verso 19. Vean qué hermoso dice aquí. Hebreos 10, verso 19. Dice así. Y los espero tantito. Hebreos 10, verso 19. Eso, muy bien. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, el lugar Kadosh Kadoshim, por la sangre de Yahshua HaMashiach. Entonces, a ver, tenemos acceso, si tú recuerdas la diapositiva, lo que yo puse aquí en el pizarrón, al lugar Kadosh Kadoshim por medio de la sangre de Yahshua. De otra manera, no. De otra manera, no. Cuando Él muere, pero Él resucitó, Él vive y viene pronto, aleluya. Se rasga el templo de arriba a abajo. Eso lo ministra en el tema de Pesaj. Porque un hombre tendría que agarrar la tela y romperlo de abajo hacia arriba, ¿no? Pero aquí fue de arriba hacia abajo, o sea, fue la intervención divina la que rompió el velo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos acceso a ese lugar, si queremos, solamente por los méritos de la sangre de Yahshua Mashiach. De otra manera, no. Ahora, repito, muchos se lavan sus manos, dicen que queman sus cosas, pero ni siquiera han entrado al lugar Kadosh. Están todavía pensando si guardan el Shabbat o no lo guardan, si se hacen la circuncisión, porque es el pacto de Abraham, o no lo hacen, si guardan la santidad, si comen kosher, si van a guardar las fiestas, todavía están así. De nada sirve, porque las personas siguen afuera totalmente. Y recuerda que Yahshua, por medio de su Ruach HaKodesh, a través de Pablo, Rav Shaul, dice que estemos a la altura del varón perfecto. ¿Quién es él? ¿Y cuál es la altura? ¿Cómo se mide? A ver, voy a poner otra vez el pizarrón aquí. Voy a borrar este círculo que yo puse aquí. Y entonces, digamos que el Mishkan estaba así, lógico, no iba a estar así, estaba así. Ok, lo voy a levantar. Ahí está. Y tú dices, ¿eso cómo? ¿Para qué lo levantó usted? Es que es la altura del varón perfecto. Por eso los 24 ancianos tienen coronas de oro, porque estuvieron a esta altura. Lógico, quemaron toda su vida pasada, se lavaron las manos. Lavarse es el agua de la Torah,
pero tuvieron acceso acá. Una persona con orgullo, con ego, narcisismo, o sea, la idolatría, el amor al dinero, esa persona está afuera, ni siquiera puede entrar al lugar K2. Pero aquel que dijo, no, ya, fuera todo eso, por eso tantos temas del ego que he dado y que voy a dar, primeramente el Eterno, se ilumina por Yahshua, por la luz de Yahshua. Come del pan de la palabra, de los panes de la proposición todo el tiempo. Y entonces su vida sube como grato aroma junto con sus oraciones. Tiene acceso al lugar K2 Kadoshim, lo acabamos de leer en Hebreos 10, 19, solamente por los méritos de Yahshua. Entonces, los 24 ancianos, ¿dónde están? ¿En este nivel? No, estuvieron en este. Fueron almas que tuvieron una altura extraordinaria. Y si tú quieres, puede ser. Ahorita voy a explicar todavía cosas más profundas. Pero esto no es para orgullo. Yo quiero ser de los 24 ancianos. No, ahorita lo voy a explicar. Y, lógico, por eso tienen coronas de oro. Sus pensamientos estuvieron llenos de la Torah. Venía un pensamiento intruso, lo quemaban en el fuego del Ruach HaKodesh. Porque no pensemos, hermanos, que los 24 ancianos eran extraterrestres. No. Entonces, de nada sirve lavarse las manos y decir, bueno, yo soy muy puro, muy limpio, etcétera, como los fariseos, y bueno, quemar todo, pero no pasar al lugar K2. Ahora, lo importante es llegar al lugar de oro. ¿Cuál es el lugar de oro? El lugar K2. Ya lo expliqué, donde está la menorá, el incienso, el altar del incienso, todo de oro, y los panes de la proposición. Ahora, en Primera de Crónicas, lo que estamos viendo ahí es la prefigura y tipo en sombra del futuro. Es decir, lo que estamos viendo en Primera de Crónicas, estamos viendo la prefigura y tipo de lo que va a suceder, o ya empezó a suceder. Ahorita voy a explicar. Ahora, en Apocalipsis 4 leímos que ellos continúan funcionando como reyes y Kohanim, sacerdotes, gobernando y reinando sobre la tierra en el milenio. Por eso quise dar este tema antes de que se nos fuera la fiesta de Sukkot. Porque la fiesta de Sukkot significa el milenio, con Yahshua. Él va a reinar desde Jerusalén y nosotros con Él. Pero si nosotros con Él, ¿cómo? Si nada más quemamos las cosas y nos lavamos, pero no entramos al lugar santo, no vamos a reinar con Él. Porque los pensamientos estarían podridos con tantas cosas feas y cuál corona de oro. Entonces, a ver, lo que está en Primera de Crónicas, de 24 ancianos, las órdenes, las suertes de los 24 ancianos, o de los 24 sacerdotes o Kohanim, es una prefigura de lo que ya está sucediendo ahorita. Y va a suceder más fuerte en los próximos meses y el próximo par de años, ya no más. Entonces, repito, estos Kohanim siguen funcionando como reyes, como Kohanim, como sacerdotes, por así decirlo, así como lo hicieron en la tierra, ahora en los cielos, pero vienen de regreso, por así decirlo, ahorita lo voy a explicar, y se reinará en la tierra. Ahora, mucha atención a lo que voy a ministrar. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. En Apocalipsis capítulo 5, estas son buenas noticias, ¿o no crees? Son muy buenas noticias. Perdón, para todos los que amamos al Eterno. En Apocalipsis 5 Apocalipsis 5 ofrece mayores pruebas que los 24 ancianos aquí en Apocalipsis 5 representan un número simbólico. Repito, es un número simbólico. En Primera de Crónicas eran 24 órdenes de Kohanim, mal traducido como sacerdotes. Pero aquí no. En Apocalipsis 5 está, ¿cómo podría explicar? Sí, representado así, simbólicamente el número de los 24. O sea, el número 24 es un simbolismo,
pero es una multitud. No pensemos que solamente los hijos de Israel y los 12 apóstoles van a reinar, que sí, ellos van a reinar, pero no pensemos que solamente 24. Ahorita lo voy a explicar el por qué. Entonces, a ver, en Apocalipsis 5, que diga 24 ancianos, como en Apocalipsis 4, es un número simbólico. Más no así en Primera de Crónicas 24, donde sí es un número literal. No sé si me di a entender. Vamos a leer Apocalipsis 5, verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. En Mateo 22, vamos para allá. En Mateo 22, es que esto es muy profundo, yo sé que son inteligentes ustedes, a mí no me cabe duda, y que lo van a entender muy bien todos. Y si hay alguna duda, repitan el video 1, 2, 10 veces, las veces que sean necesarias, ya que esté subido a YouTube. Mateo 22, verso 30, dice así, atención, mucha atención. Mateo 22, verso 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Yahweh en el cielo. Estos versos no han sido bien aplicados y se malentienden. La única razón que yo le encuentro es porque quien explica explica Apocalipsis no guarda Torah. No guarda Torah. Nada más cree en un solo mandamiento del Antiguo Testamento. Lo correcto es pacto, el diezmo. Porque son los pastores avarientos por el dinero. Eso es el único mandamiento que creen. Pero si para ellos ya el antiguo pacto, mal llamado testamento, ya no cuenta, ¿para qué agarran el diezmo, verdad? Exacto. Ahora, aquí la situación es esta, miren. Está hablando, está viendo en la visión, valga la redundancia, porque dice el verso 11, Apocalipsis 5, verso 11, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ahora, se podía pensar que sean ángeles del cielo, o sea, ángeles de Yahshua, totalmente divinos. Ahora la pregunta, pero es una respuesta más bien, ¿no serán almas redimidas? Claro que sí. Es decir, a ver, por el contexto que lleva la visión, les pido que pongan mucha atención. Almas redimidas ya en el cielo, porque recuerda que no es el pasado, sino el futuro. ¿Cómo es eso, Roe? A ver, sí, en Apocalipsis 4 leímos las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de estas. El Eterno está hablando que iba a haber una resurrección. Y aquí lo vamos a ver también, en Apocalipsis. Que iba a haber una resurrección. Y dice Yahshua en Mateo 22, serán como los ángeles. Ahora, si tú dijeras, bueno, pueden ser a lo mejor a mitad de ángeles divinos y la otra mitad de ángeles de almas redimidas. Pudiera ser, ¿por qué no? Pero la idea es esta, hermanos. La idea es esta. Los ángeles le sirven al Eterno todo el tiempo. Ellos no tienen pretexto para nada. Pero recuerda, es una visión a futuro. A ver, aquí está en Apocalipsis 4 las cosas que sucederán después de estas. Ahora, mucha atención. En Apocalipsis 4:4, ya vimos, esto lo vamos a volver a leer. Apocalipsis 4:4 dice así: y alrededor del trono de Elohim, de Dios, de Elohim, lo correcto, había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces tienen ropaje blanco, ropas blancas, que significa túnicas de autoridad de gobierno, o túnicas de autoridad gubernamental, de gobierno en pocas palabras. Y atención, tienen coronas de oro. Las coronas de oro significan poder gobernante. Poder gobernante. Entonces, si tú recuerdas, se unge al primer el rey de Israel, Shaul, corona de oro.
Se unge al rey David por medio del profeta Samuel, ya lo vimos, Samuel, corona de oro. Ancianos que representan almas redimidas que van a gobernar, coronas de oro. Y el oro representa la santidad. O sea, el oro habla en la Biblia, en el Tanaj, de la naturaleza divina. Por eso el Eterno dio la orden, ya lo vimos en Éxodo, que la menorá fuera de oro, el altar del incienso de oro y la mesa de los panes de la proposición de oro. ¿Por qué? Porque el oro habla en el Tanaj, en la Biblia, de la naturaleza divina. Ahora, mucha atención. Las coronas representan sus mentes porque están en sus cabezas. Las coronas representan sus mentes porque están en sus cabezas. Están en las cabezas de los ancianos. Quiere decir que estaban gobernados por la naturaleza divina de Yahweh, representada por el oro. Ahora sí vamos entendiendo todos, ¿sí? Lo voy a volver a repetir. Entonces el oro en la Biblia, en el Tanaj, habla de la naturaleza divina de Elohim. Por eso las calles de la Nueva Jerusalén serán de oro. Y tienen en sus cabezas coronas de oro, que es igual a sus mentes, las mentes de los ancianos, que son almas redimidas, que van a gobernar, pero ellos estuvieron gobernados aquí en la tierra por la naturaleza divina de Yahweh. ¿Cómo se representa la naturaleza divina de Yahweh en la Biblia? Por el oro. Por eso el Eterno quiere que entremos al lugar Kadosh. ¿Qué hicieron los ancianos los ancianos que estamos viendo aquí de Apocalipsis? ¿Qué hicieron aquí en la tierra? ¿Ellos caminaron en pos de sus propios caminos? No. ¿Guardaban mandamientos de religiones paganas? No. ¿Guardaban el domingo en lugar del Shabbat? Pues no, claro que no. ¿Guardaban la Navidad y el Año Nuevo Romano en lugar de esta preciosa fiesta de Sukkot? No. Ellos caminaron en la tierra a la luz de la menorá de oro, que representa la luz de Yahshua. 2. Se alimentaron de la mesa del Señor, para que se entienda, de la mesa del Adón, representada por la mesa de los panes de la proposición, de oro. Y lógico, que representa la palabra de Yahweh. Y lógico que sus vidas, todo el tiempo, aquí en la tierra estuvieron subiendo como grato aroma, como el incienso. Entonces, por eso les fueron concedidas esas coronas de oro. Las coronas de oro no son para todos. Son para aquellos que realmente se esfuercen en entrar al lugar Kadosh y no estén jugando. Puse un video junto con los hermanos que le titulé "A veces arriba, a veces abajo". ¿Cómo es eso? No, santidad total a Yahweh. ¿No acaso la diadema del sumo Cohen, Kedushá a Yahweh, santidad a Yahweh? Entonces las coronas de oro y los tronos de poder gobernante es porque caminaron a la luz de Yahshua, comieron de la palabra y su vida sube como grato aroma, como el incienso. Ahora, vamos a ver que en Apocalipsis 5, verso 8, ahorita voy a poner unas diapositivas y ustedes van a decir, pero no era recta final 5. Exactamente, porque viene todo lo que viene. Estamos viendo cosas horribles en el mundo. Te tengo que platicar de todo esto, amado hermano, amada hermana, amigos, amigas, para que ustedes digan, sí, hay que guardar la Torah. Si no, entonces, ¿de qué nos serviría? Pasó un huracán acá y miles de muertos, o pasó esto, o un terremoto. ¿Para qué nos serviría eso si no sabemos esto, verdad? Bueno, en Apocalipsis 5:8, vean qué hermoso dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los kedoshim, de los santos, de los que se han apartado. A ver, vamos a ver esto. Arpas y copas de oro, llenas de incienso. Tremendo está esto, qué hermosura. O sea, es algo extraordinario.
Ahora, recordemos que también va a haber copas, pero son de ira. Aquí son copas de las oraciones de los santos, de los Kedoshim. Ahora, solo se canta a Él. O sea, ellos van a cantar un cántico nuevo y entonces ellos no tienen orgullo porque pasaron al lugar Kadosh, y todos tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim por la sangre de Yahshua. Entonces, no creo que los ancianos con sus coronas de oro estén chismeando, ¿verdad? Y al mismo tiempo cantándole al Eterno. Eso es imposible. Eso no. Porque entonces, ¿se sirve a dos dioses o cómo? No se puede servir a dos dioses. O se sirve a Elohim, Yahweh, o se sirve al diablo. Nosotros le servimos a Yahweh. O sea, al diablo lo reprendemos y lo echamos fuera en nombre de su Adón Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, ¿se puede acaso tener corona de oro y estar cantando un cántico nuevo y estar maldiciendo, hablando más de los demás, difamando, haciendo truanerías, adulterios, fornicaciones, robos, fraudes, queja? ¿Se acuerdan? Por eso no entraron los hijos de Israel a la tierra prometida, por quejumbrosos. Todo el tiempo se quejaban contra Yahweh y contra Moisés, contra Yahweh y contra Moisés. ¿Acaso alguien que se está quejando, ay, otra prueba, ay, esto, ay, el otro, ¿te podrá tener corona de oro? El Eterno refina a sus hijos. Él los refina, ya lo vimos, lo refina. Entonces, estas copas que estamos viendo aquí de oro son totalmente para adorar al Todopoderoso. Para adorarlo, o sea, adorarlo a Él. Pero lógico, no se puede adorar con murmuración, con queja, con chisme, con pecado en general, quejándose de las pruebas y de las adversidades. No. O sea, estos ancianos lograron santidad a Yahweh. Yo te invito hoy, hermano, hermana, que todavía como que titubeas un poco y te falta santidad, dice la Biblia, santifícate. ¿De acuerdo? Y luego para los amigos y amigas, entren de lleno a la altura del varón perfecto, y sobre esto voy a ministrar en recta final 22. Hasta aquí voy a dejar la administración, voy a presentar unas diapositivas, por favor, mucha atención por todo lo que está pasando en el mundo. Voy a dejar la administración aquí porque si no va a quedar cortada y yo quiero que tú tengas toda la información bien detallada, bien detallada. Entonces vamos a pasar a las diapositivas y tú vas a decir, bueno, pero esta era la recta final. Ahorita van a ver por qué se llama recta final, hermanos. Nos estamos acercando más al fin. Bendito es el nombre de Yahweh. Yo me inclino porque es el nombre que es sobre todo nombre. Bueno, así que yo los invito ahorita a acompañarme a ver las diapositivas y tienen bastante tarea, revisar este tema 1, 2, 3 veces. Recuerden los travesaños, los seres vivientes, la letra Taf del Alefat, o sea, la última, porque él es el Alef Taf. Él nunca dijo el alfa y el omega, porque eso es griego, y el eterno Yahshua decidió nacer judío. Bendito es su nombre por siempre. Entonces voy a pasar aquí a esta área para mostrarles, bendito es el nombre de Yahweh, las diapositivas, y la recta final 22, yo les voy a dar el aviso a través de YouTube, de Internet y demás, WhatsApp. Bueno, entonces ese es el banner, recta final 21. A ver, vamos a poner mucha atención. Hoy es jueves 8 de octubre del 2020. Empezamos. Miren, el Eterno acaba de hacer un milagro para nuestros hermanos y por Rajem, por compasión para toda la gente allá, las personas allá en Yucatán, etcétera, porque el huracán venía ya en grado 4. Pongan atención, por favor, en grado 4, para hacer un destrozo total allá en todo lo que es Playa del Carmen, Quintana Roo, etcétera, etcétera. Y bajó su potencia porque la mano de Yahweh lo quiso. Bendito es el Abacados. La mano de Yahweh lo quiso. Se detuvo la potencia, pasó por México y ahorita volvió a tomar fuerza y va rumbo a Estados Unidos.
Lógico, tenemos también hermanos en estas zonas de Estados Unidos, en esos estados, y ya estamos orando por ellos. Pero acá el Eterno es un milagro. Hermanos de Playa del Carmen, de Quintana Roo, de Mérida, por favor, Roim, demos gracias al Eterno porque sí, tú lo sabes, el Eterno movió su mano poderosa y el huracán no causó más allá de daños materiales. ¿Seguimos? Miren, estos son los daños materiales, no fue una cosa pequeña tampoco. Pero de ahí a como venía con grado 4, a la escala 4, hubiera cobrado víctimas y demás. Ahora, lo que tenemos entendido por las autoridades mexicanas es que no hubo un saldo blanco, o sea, que no hubo muertos, no hubo pérdidas humanas. Y eso el Eterno lo está haciendo a propósito para que la gente se arrepienta. Entonces este video hazlo llegar a más gente, háblales de la Torah de Yahshua. Siguiente. Huracán Delta recupera fuerza tras dejar México rumbo a Estados Unidos. Y ahí tienes la fuente y todo esto lo ponemos sin fines de lucro, respetando digamos, la propiedad de los autores. Y ahí tienes la información. Toda Gabá Yahshua Mashiach por este milagro, te damos toda Gabá porque guardaste la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestros niñitos, de gozo y paz. Y tienes compasión de la gente para que se arrepienta. Bendito eres Yahshua Mashiach, Omen be Omen. Seguimos. Acaba de caer hace 2 días un meteorito en el norte de México. Este es el cerro que le llaman de la Silla, allá en Monterrey. Y miren que ha habido tanta psicosis ya de que vienen los alienígenas y que el Nibiru y que esto. Yo vi varios videos en YouTube y muchos decían, ya, nos van a invadir, nos van a invadir. Pero la gente lo cree, todo eso es mentira. Pero cayó un meteorito. Vamos a ver entonces. Ahí va. Estuvo bastante fuerte esto. ¿Podemos repetir? Ahí va. Meteorito. El Eterno sigue avisando. Y habrá señales en los cielos. Sigue avisando, sigue avisando, sigue avisando. Por lo tanto, arrepentirnos y estar a la altura del varón perfecto, como los 24 ancianos, y de eso voy a seguir ministrando. Seguimos. Miren, la India lanza a cientos de kilómetros un misil supersónico dotado de un torpedo antisubmarino. Recuerden que ya ha habido tensiones allá entre la India y Pakistán. O sea, es algo increíble, hermanos. Todo el mundo se está preparando para una guerra terrible. Y esa guerra ya tiene su inicio. De eso traté en Recta Final 20, revísenla por favor. Entre Armenia y Azerbaiyán se están aumentando el conflicto más fuerte, todavía está haciendo. Seguimos. Judíos ortodoxos de Nueva York queman mascarillas, o sea, el cubreboca, en protesta contra las restricciones impuestas por el bicho, el nuevo brote del bicho. Seguimos. Y aquí vamos a ver este pequeño video. Ahí están nuestros hermanos de Casa de Judá, que la gente, estas son sediciones, pero esta fue una sedición tranquila. Pero en otros países ya ha habido sediciones, o sea, protestas de las que habla Yahshua en Mateo 24, más agresivas. Entonces nosotros bendecimos a nuestros hermanos de Casa de Judá y oramos por ellos para que ellos crean que Yahshua es el Mashiach, quien es el único que nos puede librar de todo lo que viene. Así que tengamos en cuenta que hay que hacer arrepentimiento, rompimiento de maldiciones, hacer liberación, hacer bautismo, tevilá, en el nombre de Yahshua Mashiach. Todos los varones entrar al pacto de la circuncisión, que es Brit Milá. Y si tú dices, eso no es para mí, pues no es para ti, punto y aparte. Pero yo seguiré haciendo la invitación a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa manifestación no fue pequeña, estuvo grande. Entonces, y vuelvo a repetir, el material es propiedad de los autores, aquí se utiliza sin fines de lucro. Solamente con fines informativos. Bueno, primer ministro de Armenia, el conflicto sobre Nagorno-Karabaj ha ido más allá de las fronteras regionales. Cuidado, porque si entra Irán, ahí está ya la tercera guerra mundial ya en pleno.
Recordemos que está bajito, ya lo ministramos en la recta final 20. Ya hay muchos muertos, esto se está intensificando, hermanos, no va a haber harto al fuego. Ya no hay retroceso. La mascarilla, o sea, el cubrebocas es la presala de la marca de la bestia. No se puede comprar ni vender si no se va con mascarilla, o sea, con cubreboca. O barbijo, como le llaman en otros países, como nuestros amados ahí de Argentina. ¿Seguimos? Video: el ejército azerí bombardea una base militar armenia en Nagorno-Karabaj. Yo vi el video completo de este bombardeo, estuvo terrible, estuvo muy fuerte. Entonces está poniendo cada día más tensa ya la situación. Y tú dirás, está muy lejos. ¿Y no acaso se pensaba igual con lo del bicho? Está muy lejos, está hasta Wuhan, China. Pues, ¿cuándo va a llegar acá? Y no andamos todos con cubreboca ya. Hasta en los pueblecitos más recónditos de la República Mexicana y de todo el mundo, cubrebocas. Increíble. ¿Seguimos? Nagorno-Karabaj, un misil, Smersh, impacta contra una casa. Ese es el problema, que la guerra no está haciendo ejército contra ejército, sino que ya hay víctimas civiles. Entonces nosotros seguiremos haciendo el llamado al arrepentimiento y a guardar la bendita Torah del Abacados. Por favor. Advierten que el volcán más activo de Islandia estaría a punto de entrar en erupción. Las columnas de fuego, ¿de qué habla Joel? De humo, perdón. Las columnas de humo. Y entonces si hace erupción este volcán, tremendo. Pero es que está profetizado. Entrarán en erupción muchos volcanes. La ceniza caerá en miles de ciudades. Habrá mucha intoxicación por la ceniza. Cuando entra la ceniza y tiene, o sea, la ceniza si tiene contacto con agua, se vuelve cemento. De hecho, los romanos de ahí sacaron el invento del cemento, o sea, de la ceniza. Cada vez que se utiliza el cemento en las construcciones, es de ello. Por eso los romanos eran, entre comillas, grandes arquitectos, ¿no? Porque el único grande es el Eterno, lógico, pero buenos arquitectos, porque de ahí sacaron el cemento. Entonces, a ver, si una persona le entra, hace tiempo el Popocatépetl, que es un volcán acá en México, hizo erupción. Yo vi varios pacientes con neumonía, ya tiene muchos años esto, tomamos unos 25 años, porque entró ceniza a sus pulmones, se estaban ahogando. Se pegaron los alveolos, los bronquiolos, es algo terrible. ¿Seguimos? Y bueno, hay una nota, una noticia. Aquí el Popocatépetl, que es este volcán que estamos viendo, es muy grande. Está entre la Ciudad de México, Puebla y creo que Hidalgo, si no mal recuerdo, el estado de Hidalgo. Pero aquí muchos dijeron, bueno, es que se formó un cráneo, o sea, la imagen de la muerte. Ahora, muchas veces cuando tú y yo vemos las nubes, le vemos pues formas diferentes como de osos o un león o un dragón, Yahshua Mashiach reprenda eso, etcétera. Pero en este caso es la explosión que hizo el volcán, o sea, al echar la ceniza. Pero si vemos bien, el enemigo puede hacer cualquier cosa, no cualquier cosa, perdón, pero si hace muchas cosas y se está manifestando más. De hecho, hay muchos hermanos en el mundo que me están hablando, nos están hablando, se están comunicando porque están viendo ya prácticamente lo que ellos llaman fantasmas, ¿no? Porque realmente ya se están manifestando más los demonios. Les comunico ver un video, les invito, caen los demonios. Eso lo di hace un año. Caen los demonios y de eso vamos a estar hablando en estos próximos temas, porque viene el otro eclipse penumbral el 30 de noviembre. Tenemos que tener en cuenta eso, y el 14 de diciembre otro eclipse, el eclipse total, y el Eterno se va a ocultar. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, dice el profeta Isaías, inspirado por el Ruach HaKodesh. Entonces, realmente la muerte aquí. ¿Seguimos? El Papa Francisco viaja a Emiratos Árabes. Recuerden que yo presentamos aquí, gracias al Eterno, la visita que hizo en el 2019. Miren, todo esto ya estaba planeado, lógico, la firma de la paz, porque presenté varios videos donde al Papa Francisco, que viajó a Emiratos Árabes Unidos, en su primera visita a la península de Arabia,
le hicieron un recibimiento de jefe militar, porque realmente es un estado, o sea, no nada más como líder religioso, sino como político. Entonces, desde ahí fue a negociar con el imán, ¿se acuerdan? El gran imán, la negociación de la paz que ya firmó Israel. ¿Seguimos? Y entonces una delegación económica israelí visita Emiratos, eso fue en septiembre del 2020, o sea, en este año, y después viene la firma de paz. Israel firma acuerdos de paz con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en una ceremonia en la Casa Blanca. Qué casualidad, ¿verdad? Que fue el Papa, entonces arregló todo, y la masonería está metido en todo, hermanos preciosos. Entonces, santos o santos. ¿Seguimos? Y esta es la moneda que sacaron en conmemoración de la firma de paz. Está la bandera de Israel, de Emiratos Árabes Unidos, la representación del cótel, por ejemplo, de iglesias católicas, de mezquitas, ¿sí? Y todo esto es Dubái. El pacto de Abraham, escrito en árabe, en hebreo, en árabe, en hebreo y en inglés. Y entonces aquí vemos la firma de Donald Trump y la espada como la que utilizaba Saladino. Ese es el tipo de espada que utiliza el mundo árabe. Bueno, entonces, a ver, con esta misma espada, hermanos, escuche, será la degollación de los santos, o de aquellos que no quieran aceptar el Islam como religión única. Es increíble esto, hermanos. Miren, es increíble. Creo que se llama citarra. Entonces, la espada. Hace mucho tiempo yo ministré, en el 2011 dije, cuando se levante la espada islámica, eso está grabado en La Bestia y el Sistema Global, son varios videos, véanlos, ahí será ya, pues ya se está acercando, mira, todo se está anunciando, hermanos. Y ya presentamos una fotografía del aeropuerto de Denver, Colorado, donde es puro satanismo, y ya desde hace años estaban así, las dos banderas, qué casualidad, ¿no? Ya lo tenían todo planeado desde hace muchos años. Vamos a ver lo siguiente. Miren, a ver, vale la pena que entre tantas malas noticias haya una buena. Tenemos una Jod, saludos a Jod Vilma, allá en Argentina. Ella contrató una avioneta y estuvo sobrevolando su barrio, así dice nuestra amada Jod Vilma, y que el Eterno te bendiga mucho a Jod. Esta avioneta, y anduvo lanzando el mensaje de visita Shalom 132. Vamos a oírlo. 132, YouTube en Shalom 132, visitanos, creer, confiar, obedecer. Mandamientos del Eterno, maldiciones que cancelarán, enfermos sanarán, tiempo de restauración. Visita nuestra página de YouTube, Shalom 132, Shalom 132. Aleluya. Entonces la persona que está hablando dice creer, confiar y obedecer, guardar los mandamientos. Visita el canal de YouTube Shalom 132. Extraordinario. Puedes aplaudir ahí en tu casa eso, y que el Eterno reciba esta ofrenda de aplausos. Dice en el Salmo 47 verso 1, batir las palmas. Mishugakol, batir las palmas. Bueno, voy a pasar de este lado. Amados Sahim, que se conectaron, muy apreciables amigos y amigas de Gozo y Paz, tomen en cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. Voy a continuar con este tema, si el Eterno lo permite, el próximo miércoles, en recta final 22, y van a ver cómo ya todo explicado, todo, ustedes van a decir, sí, aquí está esto, y es por esto, y esto, y esto. Apenas empecé el tema. O sea, di una adelantada, como una tercera parte, faltan otras tres terceras partes del tema para que quede bien comprendido todo. El eterno Yahweh, Yahshua, viene pronto. Veamos que están sucediendo señales de todo tipo. Recuerden el eclipse del 30 de noviembre, penumbral, caerá otra potestad, Apocalipsis 7, los vientos, los 4 ángeles malignos, desatados, Yahshua Mashiach les reprenda.
eclipse del 14 de diciembre del 2020, el Eterno se va a ocultar. Y de eso vamos a hablar también, primeramente el Eterno en 8 días. La luna de sangre, el 26 de mayo del 2021. Y agarrémonos todos. ¿De dónde? De los Sipsip de Yahshua. Esos son los Sipsip de Yahshua. Esos son los Sipsip como los que tiene Yahshua. Pues yo lo aprendí porque Él lo manda. Entonces tomémonos de los Sipsip de Yahshua. Esos son sus mandamientos. Tomémonos de Él. Si tú quieres hacer una oración de arrepentimiento ahora mismo, te puedo con mucho gusto ayudar. Pon tus manitas así. No tengas miedo de nada. El Eterno guardará a aquellos que le honren. Padre eterno, puedes repetir conmigo, Padre eterno Yahweh, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, me arrepiento de todos mis pecados. Decido dejar mis pecados y, como oí en la explicación, entrar al lugar santo, al lugar Kadosh. Alimentarme del pan de tu palabra, alimentarme de la menorá que representa tu luz, bendito Yahshua Mashiach, y así mi vida subirá como grato aroma, como el incienso, hasta el tercer cielo. Quiero estar a la altura tuya, bendito Yahshua Mashiach. Omen, ve omen. Y entonces a bajar a las aguas, a hacer bautismo. Si estás en confinamiento, hazlo en tu casa, en una tina, etcétera, etcétera. Varones, entrar a la Brit Milá. Utilizar la vestimenta. Yo no me avergüenzo de mi vestimenta. Los Kohanim, mal traducido como sacerdotes, se cubrían su cabeza. Su sipsip, si te sale la barba, es una mitzvah, es un mandamiento, déjate. Guardar el Shabbat, guardar las fiestas. Que el Eterno les bendiga mucho y por amor a los hermanos y hermanas de todo el mundo, permítame el privilegio de bendecirlos. Llevarejeja Adonai Yahweh, Beshmereja Yaronai Yahweh, Panabeleja Bijuneja Isa Adonai Yahweh, Panabeleja Bijuneja Beasheleja Shalom. Beshen Gadol Yahshua Mashiach Toda Gabá, Omen. Veo amén. Y antes de despedirnos, recuerden, mañana iniciamos Shabbat semanal y el último gran día de esta gran fiesta de Sukkot. Va a ser mañana viernes, 6 de la tarde, hora central de México. Que el Eterno les bendiga y les guarde y propaguen este video. Shalom Ahim, Shalom, Legitraot.